Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical. Y en esta ocasión, por dos circunstancias muy particulares, vamos a hacer este programa no en vivo, sino grabado. La primera, por supuesto, vamos a entrevistar al expresidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado, y por la diferencia horaria con Bélgica, con Bruselas, evidentemente no alcanzamos a hacerlo en vivo, pero también, sobre todo, porque no estamos seguros de que a la hora en que normalmente hacemos el en vivo, tengamos luz en este espacio. Ya sabemos, una semana marcada por la intensa conflictividad social, económica y hasta política provocada por los cortes de energía, un acontecimiento que se pudo prever. ¿Y de qué manera? Primero porque desde que asumió el poder el señor Daniel Noboa Asín, sabía perfectamente que había dificultades con el estiaje y eso se pudo haber programado por dos vías también. La primera por una pedagogía pública, normal, hasta necesaria por parte de un gobierno para inculcar en la gente la necesidad del ahorro de luz. Si es que el señor Noboa, asumiendo el comportamiento de estadista, desde noviembre nos decía que íbamos a tener cortes de luz, al menos si hacíamos 2 horas diarias de cortes, nos habríamos evitado todo lo que estamos viviendo. Y la segunda, que es muy importante, tiene que ver con la prevención, con la planificación. Las hidroeléctricas están para ser trabajadas, mantenidas, programadas y las termoeléctricas de igual manera. Si en su momento él habló de barcazas, pues ¿por qué no lo hizo a tiempo? Y ahora pagamos las consecuencias todos, bueno, no todos, los que tienen grandes plantas eléctricas en determinados barrios, muy bien acomodados, que tienen además el recurso económico para solventar estas dificultades, pues no le están pasando nada mal. No están pasando, al contrario, la están pasando bastante bien comparado con el resto de la población. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen, por ejemplo, su heladería, su tiendita, los que guardan la comida en la refrigeradora, los transportistas que no pueden salir en los horarios adecuados, o todo aquel ciudadano o ciudadana que tiene que programar el lavado de ropa, el planchar la ropa, el atender a los hijos, etcétera, etcétera? Con ellos no hay respuesta, a ellos no hay atención inmediata. Y esto evidentemente también lleva a la otra parte que quisiéramos conversar con el expresidente Correa. ¿Qué implicará todo lo que estamos viviendo en las últimas 2 o 3 semanas en el plano económico? Hay expertos que hablan de un decrecimiento del Producto Interno Bruto del 2% y otros que incluso hablan de liquidar empresas, despedir personal, es decir, aumentar el desempleo que ya fue significativo en el primer semestre del presente año. Así que en esta circunstancia estamos viviendo estos acontecimientos lamentables, dolorosos, dramáticos para ciertas personas, que incluso se agudizan con la caída de la producción petrolera, con la caída de la economía en general. Y el otro elemento de esta semana tiene que ver con las candidaturas presidenciales, con el movimiento ya electoral. Están definidos los binomios, hay algunas impugnaciones del Consejo Nacional Electoral, pero por lo pronto hay perspectivas de cómo se comportaría el electorado de aquí a febrero próximo. El 9 de febrero sería la primera vuelta y lo que sí se nota es una caída estrepitosa de la preferencia electoral para el señor Daniel Noboa, que lastimosamente ha hecho todo en función de ser reelegido en febrero próximo. Si todas las cosas, como se las mira, como se las aprecia y como se las mide, van por esa ruta, incluso podría ser que ni siquiera llegaría a una segunda vuelta, tal como estaban preveyendo o como se imaginaban que podía suceder. Y ahora la disputa estaría, según las últimas encuestas y métricas, entre Jan Topic y Luisa González. Luisa González de la Revolución Ciudadana y el señor Jan Topic del Movimiento Suma.
pero también la otra parte es cómo se están comportando los medios de comunicación alrededor de esto. Unos, obviamente, muy plantados, muy firmes y muy disciplinados en su anticorreísmo. Es decir, cualquiera menos el candidato o la candidata de la Revolución Ciudadana. Y para eso, obviamente, están impulsando otros nombres, impulsan otros relatos, otras narrativas, y en función de eso es lo que están trabajando los medios de comunicación, que como ya sabemos, además, son actores políticos fundamentales en esta situación. Así que en estas circunstancias estamos, los demás ministerios no tenemos ni idea qué hacen en este país, el de energía, el de gobierno y los demás no sabemos absolutamente nada. Y solamente para cerrar, la crisis económica, la crisis energética, la campaña electoral no oculta ni tampoco puede tapar lo que está pasando en el campo de la seguridad. Hay masacres nuevamente, la ciudad de Durán sigue siendo un foco de violencia muy doloroso para la población, la provincia de Los Ríos, la provincia de Manabí y también lo que ha ocurrido en Quito. ¿Qué pasó con el estado de excepción? Pues no pasó absolutamente nada. No sirve de nada un estado de excepción, una emergencia de seguridad, si no se activan todos los dispositivos para neutralizar a las bandas. Pero para sorpresa de toda la ciudadanía, lo que sí ocurrió en el campo de la seguridad y llama la atención es que se ordenaron habeas corpus, así como si nada, para jefes de grupos criminales que según el exministro del Interior, Pepe Serrano, son parte de un acuerdo político entre el gobierno para intentar calmar esta realidad. Pero bueno, de eso vamos a conversar más adelante. Así que estamos, como les decimos, grabando este programa a estas horas, mediodía del domingo, porque no sabemos si tendremos luz más tarde y también por la diferencia horaria. Así que ya, vamos a empezar la entrevista con el expresidente de la República, líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa Delgado. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Y ya, como les habíamos ofrecido, estamos con el expresidente de la República del Ecuador, desde Bruselas, Rafael Correa Delgado, y como les decíamos, por cuestiones de corte de luz y el cambio de horario que existe entre Bruselas y Quito, por supuesto, hay que hacerlo a esta hora, grabando, y ojalá no se nos vaya la luz, eso sí. ¿Qué tal, Rafael? Qué gusto saludarte por acá, ¿cómo estás? El gusto es mío, gracias por esta entrevista. Un saludo a Radio Pichincha, a través de la radio, a toda la provincia de Pichincha y a la patria entera, ¿no? Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Y bueno, también por las redes sociales, por el YouTube, que tenemos una gran audiencia. La primera pregunta, Rafael, es ¿cómo se percibe, cómo se recibe esta noticia de no ser aceptado de ingresar a los Estados Unidos? Cosa que llama la atención porque ocurre en un momento muy particular. Estamos en pleno proceso electoral, en crisis energética, crisis económica, y parecería que se convierte, como dicen algunos, en un distractor para poner a conversar a la gente de temas que efectivamente, siendo complejos, al mismo tiempo no ubican el problema central que vive el Ecuador. Y se presenta cuando nadie ha pedido visa. Yo no creo que sea un distractor, yo creo que es un mensaje muy claro de que están dispuestos a todo, porque realmente hay que tener miseria humana para primero decir que no nos dejan entrar cuando nunca hemos podido entrar a Estados Unidos por ser corruptos, pero involucrando a toda la familia, con nombre y apellido, poniendo en riesgo la seguridad de mis hijos, de mi esposa. Es decir, o sea, suponte que yo sea un corrupto. La responsabilidad penal es individual, no por consanguinidad. Eso era en la Edad Media y actualmente solo las mafias. Entonces están actuando como mafiosos, o sea, extendiendo la responsabilidad, supuesta responsabilidad penal a los familiares. O sea, es una locura. Créeme que tengo sentimientos encontrados de indignación, tristeza, preocupación por mi familia, pero tengo una profunda decepción porque yo estudié y viví 4 años en Estados Unidos. Yo era el que defendía a Estados Unidos frente a ciertos colegas mucho más radicales. Y ahora tengo que reconocer que eran ellos los que tenían la razón. El imperialismo existe y no tiene límites ni escrúpulos. Y las contradicciones, ¿eh? La doble moral. Ah, no, es que Correa ha sido condenado. Ya mismo ha sido condenado. Y ese sí salió huyendo del gobierno. Yo me cansé de ganar elecciones. Y lo tienen en Estados Unidos. Pedro Delgado, que se volvió, obviamente, informante de la CIA. Y somos tan honestos que mira todo lo cercano que era, etcétera. Y ha dicho todo lo que sabe. Y no tiene nada contra nosotros. Porque somos gente de manos limpias. Entonces, la doble moral cunde por doquier, ¿no? Hay una decepción profunda, ver la hipocresía, los defensores de la libertad, de los derechos humanos y cómo aplastan todo, cómo se meten incluso con la familia. Y bueno, que no nos dé duda esto de que el imperialismo existe y que están dispuestos a todo
en las próximas elecciones para impedir el triunfo del pueblo ecuatoriano. Pero al mismo tiempo hay otro detalle que es muy importante y no hay cómo dejarlo de lado, tiene que ver con el pronunciamiento que hace la Embajada de los Estados Unidos, es decir, un pronunciamiento en el orden político, en el orden prácticamente electoral. ¿Hasta dónde esto se constituye también una intromisión en los asuntos internos de un Estado, considerando que además ese pronunciamiento lo pudieron haber hecho en el mismo momento de la sentencia del famoso y malhadado caso Sobornos? Son los signos de los tiempos, Orlando. Han vuelto a ser los virreyes en nuestro país. ¿No veías a Michael Fitzpatrick, el anterior embajador? Iba a las reuniones de gabinete, entraba pateando el perro a Carondelet, daba declaraciones en nombre del gobierno ecuatoriano, se reunía cada semana con la fiscal Diana Salazar para perseguirnos, ¿no? A tal punto que, bueno, son cuestiones personales, pero ahí es que conoció a su actual esposo en embajada. Entonces, son los signos de los tiempos. Esta gente volvió a ser los virreyes, volvieron a ser los virreyes, ¿no? Créeme que cuando se tiene virreyes, a los vasallos se los desprecia, no es que se los apoya. Así que creen que van a lograr algo. No, van a ser utilizados y el problema es que la víctima es el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo no nos van a odiar? Orlando, te voy a contar una anécdota. Te la conté en la Radio de las Madres. Yo detestaba la ceremonia en general, pero particularmente esta de que presentación de credenciales de los embajadores. Eran formalismos, ¿no? Entonces, cada vez que me iba de viaje, delegaba al vicepresidente para que se le presenten credenciales. Ujú. Una vez hubo un almuerzo, algo así, con el cuerpo diplomático en Carondelet, y a los 2 años de haber llegado, un tipo me saludó y me dice, presidente, ¿cómo estás? Soy el embajador de Estados Unidos. O sea, después de 2 años, yo ni conocía al embajador de Estados Unidos. ¿Cómo no nos van a odiar si están acostumbrados a hacer lo que ahora son? Volvieron a ser los virreyes de nuestros países. Y siendo así, ¿qué peso tiene esta elucubración que se ha hecho de que a partir de ese encuentro que todo el mundo esperaba, digo en el sentido político y periodístico también, de Julian Assange con Rafael Correa, considerando que en la entrevista de agosto del 2012 fue la última vez que se vieron vía virtual, vía telemática, como se quiera llamar, si esto pesa, ¿hasta dónde también esto es un mensaje para todos aquellos luchadores sociales, periodistas libres y verdaderamente independientes que toman una postura frente al imperio en este caso? Por si acaso es la primera y única vez que había visto a Julian Assange. No lo conocía personalmente, no había hablado por teléfono con él, nada, ni siquiera cuando estuve en la embajada, y tuve la gran oportunidad de la semana pasada en Estrasburgo, pues darle un gran abrazo. Después de que el Consejo Europeo, el Consejo de Europa, ¿no? Luego de una larga investigación, un reporte presentado por uno de sus miembros, por abrumadora mayoría, ¿no? Reconoció que se trata, y siempre se trató, de un perseguido político, dándonos totalmente la razón a quienes le otorgamos el asilo y poniendo en el basurero la historia a Lenín Moreno, José Valencia y tanto otro gente despreciable que se prestó a todo, incluso permitir que entre una fuerza armada extranjera en nuestra embajada, lo cual es traición a la patria, ahora que está tan de moda la traición a la patria. Pero no pasó nada, porque era contra Correa, en verdad contra Sánchez, pero como le habíamos dado asilo, era para hacer quedar mal a Correa. Bueno, creo que se están ajustando cuentas con la historia. Sí, esa es una de las hipótesis, ¿no? Que por el abrazo con Julián Sánchez en Estrasburgo, en revancha, pues el imperio tiene que demostrar su poder y nos sacó esto de las visas sin que nadie le haya pedido visa. O sea, es hasta ridículo. Si nadie le ha pedido visa y declaran no elegible para las visas, pero no solo a Jorge Glass a quien te habla, Jorge Glass secuestrado luego de la invasión de la embajada mexicana. Es decir, están legitimando todo lo que ha hecho el gobierno de Noboa. Es decir, más tarde invaden la embajada estadounidense, entonces la van a legitimar también, van a aplaudir, ¿no? Entonces, legitimando esta barbarie. En todo caso, se meten con nuestra familia. Pero eso es uno de los países más incivilizados, ocurre en el siglo XXI. ¿Qué les pasa? Ahora, Rafael, en función de esto, no se sabe mucho qué fue lo que conversaron con Julian Assange, de qué hablaron, cómo fue ese encuentro, qué es lo que compartieron, tomando en cuenta que además ha habido pronunciamientos y especulaciones de que fue un simple abrazo protocolario entre Julian Assange y Rafael Correa. ¿Quién dice eso? ¿Por qué todo el mundo habla tontería sin saber? Creo que estuvimos más de 1 hora conversando y yo tuve que cortar la conversación porque debía estar sumamente cansado, estaba su esposa ahí también. ¿De dónde sacan tantas tonterías? No estamos en el mundo ahora de lo arbitrario, todo el mundo habla cualquier cosa sin pie ni cabeza. Es increíble. Pero en todo caso, no hablamos de muchas cosas, por supuesto su experiencia, lo que nos ha pasado a nosotros, probablemente como consecuencia de haber dado el asilo, porque yo creo que
Dos factores molestaban mucho al imperio, ¿no? El no haber renovado el acuerdo de la base Manta y el asilo a Julian Assange. También por ahí cuando le expulsamos a su embajadora, ya ni me acuerdo el nombre de esta señora, que era una troglodita de la época de la Guerra Fría. Creía que nos iba a tratar como colonia todavía, ¿no? En todo caso, hablamos de todo eso ahora. Me sorprendió la lucidez de Julián. Me decían que estaba muy afectado psicológicamente, yo no lo noté así. Muy bien informado y con análisis muy profundo. Por ejemplo, hablamos también de las elecciones en Estados Unidos y muy claro sobre el escenario electoral. Y siendo así, el impacto, ¿cómo se ve desde la distancia del tiempo? Por ejemplo, el haber dado el asilo a Julian Assange, haber incluso siendo partícipe directa o indirectamente de lo que pasó con Snowden. ¿Qué significado tenía para Rafael Correa el ponerse en esa lógica dentro de del contexto geopolítico mundial que implica muchas medidas, incluso mesura por parte de algunos mandatarios? Mesura o cobardía, ¿qué es? Mira, yo tengo un principio de vida, hacer lo correcto independientemente del costo. Hicimos lo correcto, no buscamos esa situación, la encontramos e hicimos lo que teníamos que hacer. Si volviera a ocurrir, lo volveríamos a hacer, porque uno no está en función del oportunismo, la conveniencia de los cálculos, sino en función de una ética de hacer lo correcto. E hicimos lo correcto, dimos asilo a un perseguido político. Y asimismo, el que con Julian Assange se haya desarrollado toda esta campaña de desprestigio contra el Ecuador, ¿qué implica para la geopolítica mundial el hecho de que un país pequeño, sin el peso significativo que puede tener una gran potencia alrededor de este tipo de eventos, qué significa para la historia del Ecuador, para la historia del mundo? Mira, yo estoy seguro que la historia pues, pondrá las cosas claras, ya las pone, ¿no? A mí no me han regresado porque saben que los arraso en las elecciones. Soy de lejos el político con mayor apoyo, mayor credibilidad, después de 7 años de continuo asesinato reputacional, 55 investigaciones criminales, condeno 8 años por influjo psíquico, todos los días injurias, calumnias, etcétera, y no han logrado tapar el sol con un dedo, la realidad se impone. Pero yo creo que eso mejorará con el pasar del tiempo, ¿no? El tiempo es el mejor aliado de nosotros, pero a la vez también el mayor enemigo, porque es el recurso más escaso, ¿no? Y ya hemos perdido años para el desarrollo y el costo es inmenso, pero en lo personal y como proyecto político, estoy seguro que con el tiempo, cuando se calmen las aguas, con la serenidad que da el paso de los años, cada vez pues nuestro gobierno será valorado en su justa dimensión. Yo soy muy objetivo en esto, ¿no? O sea, fue un gobierno extraordinario, por todos los indicadores, pero todos los indicadores. Podemos discutir si ustedes quieren eso, ¿no? Y si seguíamos en esa línea 20 años más, salíamos de su desarrollo. Pero ya nos atrasaron 20 años, ya no lo veré eso en vida. En todo caso, no lo pueden permitir, no pueden permitir que un país subordinado, tradicionalmente subordinado, pequeño, ose desafiar al imperio. Como no pueden permitir que un proyecto de izquierda, como fue la Revolución Ciudadana, sea tan exitoso. Si fuera un proyecto fracasado, no habría problema, lo van a aplaudir, porque legitima su liberalismo, su capitalismo. Pero fue un proyecto tremendamente exitoso que transformó el país. Éramos ejemplo de América Latina y del mundo. A tal punto que se han pasado 7 años tratando de desmerecer nuestras obras, que tuvimos suerte por el petróleo, que las hidroeléctricas con sobreprecio por la confisura, que estuvieron mal construidas en el lugar equivocado, las tonterías de siempre. ¿Ya? 7 años, y eso es símbolo de mediocridad, queridos jóvenes que me escuchan, ¿no? 7 años han tratado de deslegitimar lo que hicimos y no lo han podido hacer. Entonces, ellos no pueden permitir un modelo exitoso alternativo. Y por eso somos un peligro para ellos y tratarán de aplastarnos por todos los medios, ¿no? Pero tengo una pregunta más a propósito del tema de Julian Assange. En uno de tus tweets decías que en este caso se podría juzgar incluso al señor Lenin Moreno Garcés como traidor a la patria. ¿En qué se sustenta esto? No existe precedente en historia de la humanidad ecuatoriana, escuchen, en historia de la humanidad, donde un presidente haya dado permiso a una fuerza armada, la policía británica, para entrar en la sede diplomática del correspondiente país. Eso es territorio nacional. Ha permitido la invasión del territorio nacional. Eso es lo que ha hecho este sinvergüenza de Lenín Moreno. Y no hay que olvidar ese otro sinvergüenza llamado José Valencia, ¿no? Un sinvergüenza oportunista que a mí se me ponía de alfombra. Tú creo que lo conocí, ¿no? Tremendamente, ¿cómo te diría? Se me fue la palabra en este momento, la indignación. Me indigna la gente así. Y que permitieron que la policía británica entre en nuestra delegación diplomática. Eso no tiene precedente.
Ahora, yo no me olvido jamás, y esto sí lo quiero mencionar, es que en esa rueda de prensa estaba José Valencia. Ladino era la palabra que buscaban. ¿Ah? Totalmente ladino, ¿no? Ah, ya, yo no me olvido Sí. jamás esa famosa rueda de prensa en la que estuvo José Valencia, María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán y Andrés Michelena. Y me acuerdo que cuando comunicaban yo no podía creer lo que estaba viendo, porque efectivamente ellos consolidaban una supuesta revelación o la confirmaban, una revelación de ciertos actos que realizaba Julian Assange, que se comunicaba con ciertos personajes, y efectivamente esto a mí me molestó muchísimo, tanto que los dije al final y se hicieron prácticamente a un lado para no poder afrontar esta situación. Y esto me lleva a pensar en una cosa que no hay que dejar de mencionar, Rafael, y tiene que ver con la persecución y la espionaje que hicieron dentro de la embajada y con tu familia. Entonces, ¿cómo se entiende esto a la luz de la historia, a la luz de los hechos, de que todo este aparataje de espionaje, de persecución legal, etcétera, parecería que es impune y no va a pasar nada? No va a pasar nadie impune porque es contra Correa y los correístas. Pero tal vez el público que nos escucha no conoce de esto. La agencia UC Global, Undercover Global, una agencia española que se contrató para dar seguridad en la embajada, cuando teníamos Assange, para controlar quién entraba, podía haber un atentado, cualquier cosa. Y para dar seguridad a presidente, vicepresidente, cuando íbamos a Europa. ¿Por qué? Porque si llevaba seguridad al Ecuador, ¿no? No hablaban el idioma, si íbamos, por ejemplo, a Alemania, no tenían permiso de conducir, entonces salía más caro y era peor, ineficiente el sistema. Entonces, la unidad, ¿cómo se llamaba esto? La casa presidencial, decía, se me van los nombres, pero la seguridad presidencial fue la que contrata esta empresa para que dé seguridad a Julian Assange y también en mis viajes a Europa, a mis hijas que estaban estudiando en Europa y luego que dejé la presidencia, tenía derecho a seguridad que me quitaron, dicho sea de paso después. ¿Ok? Bueno, resulta que estos señores se vendieron a la CIA y al gobierno de Moreno. Ahí está, se han hecho allanamientos, están las pruebas, están los mensajes. Por ejemplo, habían informes en inglés. Si la empresa es española, ¿para qué hacen informes en inglés? ¿Para qué informes para la CIA? ¿Con quién me reuní? Están las fotos. De hecho, uno de los patrocinadores del juicio es el juez Baltasar Garzón, porque está indignado, porque una de las reuniones que espió esta compañía fue la reunión con Baltasar que tuve en Madrid hace algunos años. Están las fotos, como la dirección de su casa, todo, todo. Entonces, pero también le presentaban los informes a Lenín Moreno. Está escrito ahí, está escrito. ¿Y quién era el contacto? Me parece que es Juan Sebastián Roldán. Pero están las pruebas. Entonces, eso es las tantas cosas que hemos tenido que aguantar. Incluso espionaje de la CIA, hasta mis hijas, ¿ah? Así es. Tenían troyanos en los teléfonos para escuchar sus conversaciones. Mi esposa, no sé si lograron en mi teléfono, me parece que no, porque yo tenía más protecciones, ¿no? Pero a mis hijas le intervinieron los teléfonos. Y eso es lo que hemos tenido que aguantar. Ahora, por otro lado, eso demuestra pues, la transparencia en nuestras vidas, ¿no? Han contratado empresas para buscar nuestros millones, nuestras cuentas secretas. Han revisado nuestros movimientos migratorios. Nos ha espiado la CIA, ¿no? Han hecho de todo, no han encontrado nada, porque aquí tienen manos limpias. Los corruptos siempre fueron ellos. Claro. Ahora, en función de todo esto que estamos conversando, al principio mencionaba que uno de los elementos que se han dilucidado alrededor de esta no ingreso a los Estados Unidos tiene que ver con un distractor político. ¿Cómo valora Rafael Correa, atento siempre a la situación del Ecuador, el momento crítico que vive el Ecuador con una crisis múltiple, energética, económica, de seguridad, institucional, de justicia, de las cárceles? ¿Cómo evaluar en este momento? Porque nosotros conversábamos hace casi creo que 2 meses ya. Y parecería que las cosas eran un poquito distintas, pero en la práctica parece que esto, en vez de mejorar, se agudizó. Mira, yo no digo lo políticamente correcto, soy pésimo político en ese sentido. Para mí la política es el bien público, el bien común, y parte del bien común es decir la verdad y hacer análisis profundo. Yo a veces me pregunto sinceramente si somos adictos a su desarrollo, porque comparar del 2007 al 2017 es el día y la noche, ¿no? El día y la noche. Yo sé que nos han perseguido, nos quitaron el partido, nos han calumniado, pero es tal el contraste que sin hacer campaña deberíamos ganar con el 110% y no ganamos. No, nos quedamos cerca, pero no ganamos, somos el movimiento más grande, pero no ganamos, ¿no? Entonces yo me pregunto, la gente es adicta a su desarrollo, porque van a buscar todos los pretextos, tienen que justificar pues su mediocridad, sus odios. Es que Correa fue suertudo porque tuvo altos precios del petróleo. Ya la otra vez envió un cuadro demostrando que Lazo tuvo más altos precios del petróleo que yo. Te Ajá. buscan el día en que estuvo a $140, como si permanentemente estuvo a $140.
también estuvo a $20, pues no, se tiene que sacar el promedio, ¿ya? Pero así manipulan a la gente, ¿no? Que todo tiene sobreprecio, no hay un juicio sobre precio. Estos sinvergüenzas, ¿no? Confundieron expresamente sobreprecio con sobrecosto. Sobrecosto es reajuste de contrato, que hay más movimiento de tierra. El metro de Quito, ¿cuánto empezó costando y cuánto terminó costando? El tranvía de Cuenca. Pero ahí no hay sobreprecio. Es en las obras nuestras donde hubo reajuste que hay sobreprecio. No hay un juicio sobre precio. Te tratan de desmerecer por todo. Que están con fisuras mal construidas. Se están salvando al Ecuador. Y por supuesto que una obra de la magnitud, por ejemplo, de Coca-Cola Sinclair, puede tener fallas. Un edificio construye y tiene filtraciones. ¿Qué se hace? ¿Se lo deja botado, se lo vende a precio de gallina enfermo o se reparan la filtración? Paute se asentó 3 veces. Ahora escuché a un sinvergüenza, eso demuestra la decadencia del país. Empiezan a resucitar cadáveres políticos como Ramiro Rivera a decir, y Paute, Agoyán, 40 años construidos y sin ningún problema, en cambio Coca-Cola es mentira. Paute se asentó 3 veces, revisen la historia. Y lo que hicieron fue repararlo, porque no era Correa. Acá, Coca-Cola Sinclair tiene fisuras que garantiza, si no ir a arreglarlas, no, hay que venderlas, no sirve para nada. Gracias a Dios tenemos Coca-Cola Sinclair, que se hizo en zona volcánica. Por Dios, cualquiera habla cualquier cosa. Ecuador tiene 90 volcanes, ¿no? Para tener esa clase hidroeléctrica, esa hidroeléctrica de paso, no de embalse, necesita caída fuerte. ¿Dónde va a encontrar caída fuerte? En la playa, en la selva. Hablan tontería. Ah, no, es que no hizo caso a los técnicos. O sea, creen que uno se levanta y dice, aquí quiere una hidroeléctrica. Son estudios de décadas por parte de técnicos. ¿Qué nos pasa? Pero se aceptan esas estupideces sin la menor reflexión. Sí, yo me pregunto alguna vez si somos adictos a su desarrollo. Lo de la refinería. Es gravísimo lo que está pasando en el sector petrolero, por llenarse los bolsillos a esta gente, ¿no? Pararon la refinería del Pacífico porque querían privatizar la importación y distribución de combustible, como efectivamente lo hicieron, ¿no? Ah, pero ahí está, la refinería fracasada. ¿Dónde está? La refinería cuesta $12.000 millones. Se invirtieron 1.200 porque el resto son impuestos de bolsillo derecho a la izquierda. O sea, con el 10%, tú, una casa que vale $120.000, tú inviertes $12.000 y quieres ver la casa. ¡Qué torpeza! Está ahí el terreno, están las conexiones a la red de agua potable, a la red eléctrica, está el diseño del arquitecto, continúa haciendo la casa. La pararon y el fracaso de la refinería. Y en estos momentos, Orlando, el balance petrolero prácticamente es cero. Es lo mismo lo que ganamos por exportar petróleo que lo que gastamos por importar derivados que no nos alcanza ni por la demanda nacional. Entonces, o sea, hemos perdido la conciencia por el odio, la mediocridad, la novelería, la tontería, por la hacer daño a Correa, ¿no? Hemos destruido nuestra propia patria. Yo sí les pregunto sinceramente, ecuatoriana, pichinchana, quiteña, donde tenemos una gran oposición en Quito. ¿Somos adictos a su desarrollo? Porque no hay de dónde empezar, ni cómo empezar a discutir. O sea, el contraste es demasiado grande entre el 2007 y 2017, cuando Ecuador era ejemplo de todo lo bueno, y 2017-2024 donde somos ejemplo de todo lo malo. Y por si acaso que me hable de corrupción, no crean en relatos, sino en datos. Revisen Transparencia Internacional, el ranking, y verán que durante mi gobierno, Ecuador fue el país latinoamericano que más descendió en el ranking de corrupción. Revisen la estadística del Banco Mundial de coimas ante mi gobierno sin inversión pública. Las empresas declaraban que 16% de esas empresas declaraban que habían tenido que dar coimas. Durante mi gobierno fue 1.6%. Pasó mi gobierno y al año siguiente había subido casi al 6%. Datos, no relatos, nos han hecho creer, sobre todo a los jóvenes, que antes vivíamos en Suiza y no había corrupción. No, tenemos un Estado corrupto que lo combatimos con toda nuestra fuerza, pero es imposible en 10 años no tener un caso de corrupción. Y con la narrativa engañan a muchos. No vean relatos, vean datos. Y por favor, o sea, reflexionemos seriamente. ¿Somos adictos a su desarrollo? Porque no hay ni cómo empezar a comparar. Y siendo así, ¿cómo se entiende entonces que el señor Daniel Noboa se instale todavía en el imaginario de no poca gente alrededor de la posibilidad de ser reelegido en las próximas elecciones? Eso es lo que se me manejaba hasta hace poquito, pero evidentemente todavía hay gente que piensa que hay que arrimar el hombro, que es un presidente que está haciendo un esfuerzo, etcétera, etcétera. Yo me he pasado todos estos años estudiando el desarrollo y tengo una gran frustración, te lo tengo que confesar. Y a mí me acabo el libro. Porque la respuesta no es económica, la respuesta es conductual, psicológica, cultural, ¿no? Y claro, aquí hay un problema grave de información. Se manipula con la información la prensa. Pero cuando te engañan una vez, bueno, son malvados, ¿no? Cuando te engañan 10 veces, son malvados. Cuando te engañan 100 veces, cuando te engañan 10.000 veces, ya es que te gusta ser engañado. ¿Quién podía creer en campaña lo que decía Noboa que iba a poner cárceles flotantes? ¿Quién podía creer eso? ¿Quién podía creer que iba a poner las pensiones jubilares a nivel de un salario mínimo cuando al mismo tiempo decía que el salario ecuatoriano era demasiado alto?
¿Quién podía creer eso? Pero son los que se llaman sesgos cognitivos, ¿ya? Es como el ludópata, el apostador empedernido. La probabilidad de ganar es prácticamente nula, pero apuesto nuevamente para ver si esta vez se me sale. Sí, me está engañando, es casi imposible que vaya a hacer lo que está diciendo, pero por si acaso vuelvo a votarlo y nos seguimos hundiendo. Y mientras no cambiemos esta cultura política, esos egos cognitivos, esas conductas, no tendremos desarrollo, ni siquiera democracia, porque también dentro de esa cultura política está tolerar la trampa. No, así es la política, entonces está bien que haya mentido, que haga trampa, etcétera. Así no debe ser nada en la vida, pero sobre todo la política. Claro. Pero ahora, si nos ponemos en el plano más racional del análisis, que no es precisamente el mejor en estos momentos, están dadas todas las condiciones para que la Revolución Ciudadana vuelva al poder en el 2009, tomando en cuenta que las métricas, los 2025, 2009 ya pasó hace algún tiempo. 2025, perdón, tenemos las métricas, tenemos la condición económica, todo el prestigio que se ganó en aquella época. ¿Qué le hace falta entonces a la Revolución Ciudadana para consolidar, al menos en estos momentos, la expectativa de poder ganar en segunda vuelta o hacerlo en primera vuelta, como ha sido la expectativa generada en el 21 y en el 23? Con todo cariño, Orlando, tú sabes que no soy autocomplaciente, soy muy duro crítico, pero sí está cayendo en el error de muchos analistas, ¿no? Ahí está el fracaso del modelo cubano, sí, un pequeño detalle, el bloqueo de 60 años, ¿no? Que no pueden hacer ni transacciones bancarias internacionales porque todo está dominado por Estados Unidos. Ahí está el fracaso de Venezuela, con más de 600 sanciones. No puede vender su petróleo Venezuela. El ingreso petrolero se le redujo. De más de 50.000 millones de dólares, en el 2020 tuvieron 700 millones. ¿Qué país aguanta eso? Bloqueale 6 meses pues las exportaciones de cobre a Chile y vamos a ver dónde queda, ¿no? Entonces, analizar la realidad de un país haciendo abstracción de una fuerza tan brutal como un bloqueo ya es deshonestidad intelectual, no digo que es tu caso, pero analizar lo que nos ha pasado a nosotros, hemos luchado contra todos y contra todo este tiempo, donde los principales dirigentes tienen que estar en el exilio, perseguidos, difamados, donde nos robaron el partido político, donde tenemos una campaña mediática, nosotros no enfrentamos a los partidos de derecha, sino a sus medios de comunicación, donde todos se unen con nosotros de la forma más brutal, incluso asesinando a candidatos. Y no te extrañe que preparen algo ante la inminente victoria de la Revolución Ciudadana en estas elecciones. Por ejemplo, ¿no? Ahí ya resucitaron el caso de Narcovalija, que fue investigado por la propia policía italiana, no por la policía ecuatoriana, por el amor de Dios, ¿no? Por ejemplo, que digan que Jorge Glass quiere confesar todo, ¿no? Y lo tienen incomunicado y al día siguiente amanezca muerto, Dios no quiera, ¿no? Para echarnos la culpa. O sea, son capaces de todo. Entonces, hacer abstracción de todo eso, Orlando, me parece un sesgo muy grande, ¿no? Creo que lo que hemos hecho es impresionante frente a las condiciones y ojalá lo podamos hacer mejor, pero no depende de nosotros, no podemos caer en ese paternalismo. Depende del pueblo ecuatoriano. Ahí están las propuestas, ahí está la experiencia, ahí está el contraste, el día y la noche, de ser ejemplo de Latinoamérica de todo lo bueno a ser ejemplo mundial de todo lo malo. Si con esto ya la gente no vota, ya no es culpa nuestra, ya es responsabilidad del electorado, ya es cultura política. Entonces la gente tiene que asumir sus responsabilidades. Yo sé que esto no es políticamente correcto, pero es la verdad. Claro. ¿Y cuánto ayuda en esto y en este análisis que estamos haciendo? Coincido plenamente en esta valoración que se hace de las circunstancias en las que se ha tenido que jugar la política y la política electoral también en los últimos 7 años. Nos han cambiado todo, nos cambiaron la asignación de escaños para quitarnos la mayoría de la asamblea, si no tendríamos mayoría, haciendo un gran daño a la gobernabilidad del país, destrozando la institucionalidad, porque si cambias la asignación de escaños, cambias pues a otra, tienes que cambiar otras medidas, por ejemplo, 2/3 para instituir ministros, porque es imposible casi lograr los 2/3. No, todo es un Frankenstein. Han destrozado institucionalmente al país. Todo eso hemos tenido que enfrentar. Y ahí Cambio de reglas de juego, trampas, persecución, difamación. Impresionante. y la pregunta que quería hacer es, ¿cuánto ayuda la alianza con Reto, tomando en cuenta todo lo que ya se vivió con el acuerdo con la izquierda, que nunca fructiferó ni estuvo bien planteado? ¿Cuánto ayuda la Es muy alianza? claro, ya estoy viejo para engañarme, Ya. Orlando. Y tú has tenido actividad política, conoces esto. O sea, pueden llamarse de izquierda, pero otra cosa es que lo sean, ¿no? Entonces, ¿quién ha sido el principal aliado de Lazo, de Lenín Moreno? ¿Quiénes formaron parte del Consejo Transitorio? ¿De dónde venía Trujillo, el gran destructor del país? Ahí estuvo Luis Maca, fundador de la CONAI. Es Pachacuti. ¿Podemos seguir considerando a Pachacuti de izquierda porque es de los indígenas? No, será un movimiento indígena, pero de izquierda no es, ¿no? El MPD, pues el MPD es el partido más, ¿cómo se llama ahora? Unidad Popular.
partido más conservador del país, pues, se opone a todo el tiempo. Y es el mayor socio de la derecha. Yo creo que incluso debe estar dominado, infiltrado por la CIA, porque es el mayor, es totalmente funcional al status quo. Entonces, eso, que se llamen izquierda no significa que sean izquierda. E incluso si fueran izquierda, hay algo fundamental que va más allá de la ideología, los principios y valores. Si esa gente ve la política, así sea en nombre de la izquierda, como un mercado, son mercaderes, en lugar de buscar el bien público, con nosotros están años luz de distancia. Yo nunca tuve esperanza en esa unión con la izquierda porque conozco que en verdad no son de izquierda y que muchos son altamente corruptos. Por el contrario, tenemos Reto, un partido nuevo de gente joven, de centro derecha, nacionalista, que quiere un mejor país. Bueno, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y aquí otra reflexión. No, todo el mundo te habla de unidad. Finalmente, la única unidad, la única alianza a nivel nacional es Revolución Ciudadana y Reto. No hay otra alianza. Y siendo así, ¿qué garantías hay de que en la segunda vuelta, si es que hay una segunda vuelta entre Luisa González y quien sea el segundo y no sea de izquierda, ese acuerdo que se firmó se valide, se concrete en el sentido de que estos partidos, socialista, Pachacuti, etcétera, apoyen la candidatura de la Revolución Ciudadana? Yo no creo que la van a apoyar. Ahora, hay que diferenciar entre la directiva de estos partidos. En este momento el Partido Socialista creo que tiene un buen dirigente, ¿no? Pero tiene unos cuadros que dan vergüenza ajena, como Ayala Mora. Ayala Mora hace rato debe ser socialista, un pipón sinvergüenza que ha lucrado del Estado y de su universidad andina, dicho sea de paso. En todo caso, yo no creo que apoye. Pero hay que hacer una diferenciación entre las directivas y las bases. Yo creo que las bases se apoyan. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho voto indígena. Cuando tú analizas, en verdad es un mito de que hemos perdido el apoyo indígena. Tenemos gran apoyo indígena. Lo que pasa es que también pues, hay dirigentes que chantajean, presionan, etcétera, y si hay una fuerte oposición en ciertos sectores indígenas, pero tenemos muchísimo voto indígena. Entonces hay que diferenciar entre la dirigencia, lo que te dicen los ponchos dorados, lo que te dicen esa élite laboral incrustada durante décadas, ¿no? Abusiva, cómplice de lo que ha pasado en el país, y lo que dicen los verdaderos trabajadores. Yo creo que las bases de esos movimientos son diferentes a su dirigencia. Y en función de eso, Rafael Correa está contento con las listas provinciales, con los nombres de las listas nacionales, porque veo incluso debates al interior, ya no en el interior siquiera, porque se hacen públicos en las redes sociales, de por qué no pusieron a uno, por qué no pusieron al otro, por qué le colocaron al uno primero, al otro segundo. ¿Se está consolidando la idea de que efectivamente las listas están siendo potencialmente las ganadoras o todavía hay dudas para poder Por modificar? el contrario, primero es lo que más detesto, ¿no? Porque ahí salen todas las vanidades, ambiciones, pequeñeces humanas, pues no debe ser militante. Si a mí me dicen el lugar más útil es para que lleves el café al que va a liderar, bueno, llevaré el café. Si en verdad estamos como por una misión, los revolucionarios van a estar por una misión, el país, el bien común, superar 200 años de su desarrollo, no por ambiciones personales, carreras políticas y tonterías que nunca he entendido, realmente ni siquiera lo entiendo, ¿no? Pero por el contrario te decía, yo creo que es la vez que menos discusiones hemos tenido, porque antes ha sido peor, incluso cuando era presidente. Claro. Detestaba esto, porque esto exacerba la más baja pasión. Pero creo que esta vez la hemos sacado barata. Por supuesto que va a haber quejas, inconformidad, nunca es imposible contentar a todo el mundo, pero ha sido mucho menos que en ocasiones anteriores. Y eso pasa, creo, en todos los partidos, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Y cuál va a ser el rol de Rafael Correa en la campaña electoral? Porque lo digo con absoluta transparencia, hay sectores que dicen que mejor no hable, que no tuitee, que le escondan el celular, y otros en cambio dicen sin la presencia efectiva y además permanente de Rafael Correa, no se tendrían los votos que se obtienen normalmente en estas elecciones. Perfecto, pues mejor me voy a mi casa y descanso. ¿Quieren que haga eso? Encantado. No me busquen para esta entrevista. Pero ¿cuál va a ser el rol entonces? Por supuesto que es un rol activo, no podemos caer en esas trampas, esas tonterías de los mediocres de siempre, pues, ¿no? Por último, si no quieren que ustedes no me sigan, pues, porque lo más chistoso es que los que más se quedan son los que más te siguen. Claro. Correa, tuiteas demasiado, no tienes nada que hacer, que no tienes vida. ¿Para qué me siguen, pues? Ahora, y si esto es así, el comportamiento político de Daniel Noboa se avisora mucho más intensivo, mucho más agresivo, persecutorio en algunos casos. Se nota, por ejemplo, el comportamiento que tienen con el tratamiento que hacen con determinados medios, el financiamiento que hacen con determinados medios de comunicación. ¿Hasta dónde el rol de Daniel Noboa como candidato presidente y presidente candidato va a incidir incluso en el comportamiento electoral de la Revolución Ciudadana?
Mire, es fácil. Te pongo un ejemplo histórico de Estados Unidos. Ajá. Quítale a Clinton, el apellido Clinton y seguirá siendo Bill Clinton. Quítale a George W. Bush en español. El Bush y no es nada. O sea, George Bush fue presidente porque era hijo de papi. Clinton es un hombre que se hizo a sí mismo. De hecho, adoptó el apellido del nuevo esposo de su madre porque los abandonó a su padre, etc. Quítale el apellido Novoa. ¿Qué es Novoa? No es nada. Un pepudito por ahí, ¿no? Que va al gimnasio. No es nada. Entonces, Novoa es su apellido, sus millones. Y habrá que saber enfrentar eso, ¿no? Porque además, o sea, para mí es pésimo orador, o sea, podrá hablar inglés, español no sabe hablar, no convence a nadie, ¿no? Pero muchas veces la novelería, lo nuevo, a ver si esta vez sale con las mentiras que nos engañó. Entonces, yo sinceramente creo que sí, es malo, tiene mucha capacidad de maldad. Mira lo que le hizo Jorge Glass, mira lo que nos hace a nosotros, ¿no? Echarnos la culpa de cosas que saben que no tenemos, sabotaje hidroeléctrico, tonterías, los incendios, tonterías así. Es malo, como lo ha sido Lazo, como lo ha sido Moreno, pero yo creo que incluso es peor que Lazo, no peor que Moreno. Moreno ha sido un entero. En todo caso, va a poder hacer mucho con sus millones, con la complicidad de la prensa, pero él personalmente no es gran cosa. Habrá que saber enfrentarlo, ¿no? Ya. Y en función de eso mismo, ¿cómo se valora lo que ha ido ocurriendo en las últimas 2 semanas con la candidatura de Jan Topic, que ha ido subiendo en las encuestas, en la popularidad, digamos, en la intención de voto? ¿Efectivamente podrías constituir la mejor y la mayor amenaza para una segunda vuelta? ¿Qué encuesta estás viendo tú? ¿Perdón? ¿A qué encuesta te refieres? Algunas, ahí la de ¿Alguna? Clima Social, la de Sid Gallup. ¿Clima social cuánto le pone? Clima Social le estaba poniendo como 20, no, perdón, Ese 17, es el Pichi Castro, Clima Social. perdón. ¿Quién es Clima Social? ¿De quién es? Clima Social es de Santiago Pérez, si no me equivoco, ¿no? Santiago Pérez, Pichi Pérez, Pichi Castro es el Pichi Corte, Pichi Castro. Perdón, Santiago Pérez. Mira, nuestras encuestas nos pone por el contrario bastante bajo a Topic, lo cual no nos conviene, porque cuando crece Topic baja Novoa, ¿ya? Pero por el contrario, nos sorprendía que no ha despuntado, esto fue hace un par de semanas, probablemente ha despuntado algo más, pero no creo que haya sido tanto, ¿no? Ya. Entonces, no, yo creo que están sobredimensionando el repunte Topic, aunque creo que lo está haciendo bien. Y Ajá. la torpeza de querer inhabilitarlo, ¿no? Eso le da más apoyo, pero no, por el contrario, ¿no? Creíamos que iba a ser mucho más. Ya. Ahora, en función de todo este panorama que estamos hablando de las elecciones y del proceso electoral, ¿cuánto puede cambiar la lógica de este proceso electoral en función de esta crisis económica y energética? Porque lo que ya se nota efectivamente es mucha rabia, mucha indignación de parte de la gente, hasta donde incluso la lógica con la que se manejan estas elecciones puede variar, tomando en cuenta que incluso hay expertos que hablan que en diciembre podría ser mucho más agudo los cortes, hablan de cortes de que superarían las 12 horas. ¿Esto modifica incluso el planteamiento de la Revolución Ciudadana en cuanto a captar electores? Es que mira, Orlando, una de las defensas de Novoa, de la gente que lo sigue apoyando, bueno, hay odiadores a Correa que votarían por el mismo Adolfo Hitler, ¿no? Por el mismo monstruo de los Andes, con Sí. tal de no votar por Correa o el correísmo. Pero algunos dicen, no, necesita tiempo, no es su culpa. Es su culpa. Pero además, o sea, no es que todavía hay que esperar un poco. O sea, si te comes un hongo venenoso y ya te hace daño, no te sigues comiendo el hongo venenoso. No. Otra cosa es que haya duda. O sea, este tipo mintió, ha mentido en todo, ha incumplido todo. Pero no es que vamos a, o sea, no es que, es que la sequía estaba ahí, no es culpa de él. Claro que la sequía no es culpa de él. Pero sí es culpa de él haber engañado, mentido, diciendo que sabía electricidad cuando no sabía. No haber hecho lo que tenía que hacer en el primer momento. Los cortes de luz no son únicamente culpa de Novoa, también son culpa de Moreno y Lazo que no pusieron 1 megavatio de potencia. Pero también es culpa de Novoa, porque si sabía lo que tenía que hacer, como aparentó durante la campaña, engañando a la gente, del primer día tenía que intervenir el parque termoeléctrico y no hubiéramos tenido cortes de luz. Para eso es el parque termoeléctrico, pero está en soleta, está destrozado, ¿no? Entonces, mintió. Es culpa también de Novoa, ¿no? No tapemos el sol con un dedo. La inseguridad, que el plan Fénix, es evidente que el plan Fénix no existe, a tal punto que ahora quieren traer de nuevo la base Manta. Entonces, si tenía un plan Fénix, ¿por qué no dijeron que incluía la base Manta? O sea, es evidente, la gente no ve lo evidente, eso no sé qué le ha pasado al país,
¿no? Porque estamos en un momento donde no vemos lo evidente y creemos lo imposible. Es evidente que el tipo es un farsante. Entonces no hay que esperar nada más. O queremos estar 3 metros bajo tierra para ya darnos cuenta de él. Ya no hay suficiente destrucción. Entonces no es que no es culpa de él, es culpa de él y es evidente que es un farsante. Claro, pero la pregunta que hacía tenía que ver mucho con esas críticas que se le hizo a la campaña anterior cuando se decía nosotros lo hicimos y lo vamos a hacer mejor y que no fue suficiente. Entonces la pregunta es ¿hasta dónde alcanza el relato, el discurso de la Revolución Ciudadana en cuanto a que lo que se hizo todavía pervive en el imaginario de la gente y funciona como un estimulante para votar por la lista 5? Bueno, no me voy a echar la culpa de lo que no tenemos. Algunos dicen que no somos autocríticos. Los que me conocen saben que soy el mayor autocrítico de mi persona y del partido. Pero lo que nunca haré, y por eso me dicen soberbio, prepotente, es darle la razón a los que no la tienen, porque si no, sería deshonesto. Y no soy deshonesto. Y creo que la verdad es un valor fundamental. Entonces, no nos echemos la culpa de lo que no tenemos. Nuestra campaña fue excelente. Ya depende del electorado. O no tienes que decir que del 2007 al 2017 vivíamos bien. Vas a aceptar las reglas de juego que te ponen la opinión, los opinólogos, que no están con nosotros. Lo hicimos muy bien. Es que es un milagro lo que hemos logrado en las circunstancias en que estamos, ¿no? Exiliados, censurados, con blindaje mediático, etcétera. Ya le corresponde al electorado. Entonces no nos echen la responsabilidad que no tenemos. Hemos hecho lo mejor que hemos podido y creo que lo hemos hecho bien. Pero ya la gente debe asumir sus responsabilidades, debe dejarse novelería, la novelería de Novoa, probablemente después la novelería de Topic. Bueno, sigan apostando a la novelería y seguiremos hundiéndonos, ¿no? Entonces, sí debe asumir su responsabilidad el electorado, los jóvenes, el pueblo ecuatoriano. Infórmense, no deberíamos hacer ni campaña. Vean lo que hicimos en 2007 al 2017 y vean lo que tenemos ahora. Ahora, tengo dos preguntas finales, presidente, y tiene que ver una, ¿cómo reflexiona el expresidente Rafael Correa con respecto a la condecoración que recibe Álvaro Noboa, que fue el contrincante de la primera elección en la que ganó Rafael Correa la presidencia de la República? Esa condecoración, ¿qué significado tiene para el país? ¿Cómo se decide dar el orden, esa condecoración a un personaje como Álvaro Noboa? Hay un meme que me gusta mucho. Acaba de morir Baltasar Usca, que fue verdaderamente amigo mío, no es que ahora salgo como amigo, ¿no? Me encontré varias veces con él, me encantaba conversar con él, lo admiraba muchísimo, lo condecoré. Y bueno, el meme es eso, la condecoración mía a Baltasar Usca, sencillo indígena y helero del Chimborazo, y la condecoración de Novoa a su papá, el hombre más rico del país, evasor de impuestos, explotador laboral, etc. Yo creo que eso dice más que 1000 palabras, ¿no? Creo que se ha roto todo límite y escrúpulos, que se ha perdido la vergüenza, pero aceptan eso. Creo que todo le está aceptando todo eso. Porque con estas payasadas no va a tener -10, y no tiene -10, ¿no? Imagínate, su mamá, con todo respeto, encabeza la lista nacional. Ah, Pierina Correa también encabezó la lista nacional. Cuando nos habían robado el partido, la gente no sabía dónde estaba el correísmo y yo ya no era presidente, que nunca me ha gustado que mi familia participe en política. Creo que le conte eso al pueblo ecuatoriano, ¿no? Pero este pone a su mamá de cabeza de lista nacional y condecora a su papá, que debe 92 millones de dólares al SRI, que tercerizaba, que saca capitales, que ha tenido muchos escándalos. O sea, ya se ha perdido hasta la vergüenza, pero eso lo acepta el pueblo ecuatoriano. Y la otra pregunta y final también tiene que ver con una especulación que se ha ido gestando en las últimas semanas, quizás a propósito también de lo que ocurre con la postura de la Embajada de Estados Unidos con respecto a Jorge Glass. ¿Es posible, es dable y se puede prever que incluso se plantee la extradición de Jorge Glass a los Estados Unidos? Es que también eso está mal entendido. ¿Qué crimen ha cometido Jorge Glass en Estados Unidos? Pero se lo pueden inventar. Ah, eso sí, si se lo inventan, pero todavía no está inventado. De hecho, en todos los testimonios de Brecht en Estados Unidos no nombran nunca a Jorge Glass. Por supuesto, a mí tampoco. A mí ni siquiera me nombraron en el primer caso de Brecht del 2017-2018. Luego, en toda la tramoya que armó Moreno, María Paula Romo, Diana Salazar para impedirme ser candidato del 2020, es que Concienciado Santo dice que le pedían plata en mi nombre, lo cual tampoco es ninguna prueba. O sea, más tarde yo voy a pedir plata en nombre de Orlando Pérez y te meten preso. Es una locura. Necesitan pruebas de aquello. A los $6.000 que me dieron, ¿cierto? $6.000 de coima. Claro. Ya está ridículo, ¿no? Si no fuera tan grave, daría hasta risa. Entonces, pero no se lo han inventado. Puede ser que se lo inventen, pero no creo que lleguen a estos extremos, porque para ellos también es una carga, es un problema, no es un objetivo político, ¿no? Entonces, pero no se entendió eso de la extradición. Le hicieron creer a la gente que metemos preso a un narcotraficante y lo mandamos a Estados Unidos. No, se lo manda a Estados Unidos si se ha cometido un crimen allá y lo pide el sistema de justicia estadounidense. Si no, no se va. No, pero fue uno de los tantos engaños. Porque
con Julian Assange hicieron algo parecido, es decir, él nos reveló algo, a él le transfirieron, los que publicaron fueron medios de comunicación y el que estaba casi que condenado a cadena perpetua era Julian Assange y lo hicieron desde los Estados Unidos y eso es lo que pidieron a Inglaterra en su momento. Pero invocando que había incumplido la ley de seguridad de Estados Unidos. Ah. O sea, argumentaron que habían cometido un crimen por incumplir, revelar secretos de Estados Unidos. Ahora, que en verdad, como tú bien dices, primero reveló crímenes de guerra, que es el deber de todo periodista. O sea, por supuesto que todo Estado debe tener información confidencial, pero no de crímenes de guerra. Claro. Es tan fácil como esto. Si Julian Assange revelaba los crímenes de guerra destino de Rusia, ya tendría un monumento en el centro de Washington. Es la hipocresía mundial, la doble moral mundial. Y segundo, ni siquiera fue él el que publicó la información. Fue el New York Times, The Spiegel en Alemania, El País de España, The Guardian en Inglaterra. Pero con ellos no se metieron, porque eran contrincantes demasiado fuertes. Se metieron con el eslabón más débil de la cadena, que era el periodista. Es la hipocresía mundial, ¿no? Claro que sí. Bueno, finalizamos entonces ahí, presidente. Muy amable por atender esta invitación. Un abrazo a la distancia y por supuesto esperemos que la próxima conversemos sobre noticias mejores, pero no me lo imagino tampoco en función de lo que está pasando en el Ecuador. Un inmenso abrazo, ánimo, ánimo. Está en tus manos, en manos del pueblo ecuatoriano, el futuro. Un inmenso abrazo a todas y a todos. Muchísimas gracias al expresidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado. Hemos estado aquí en otro relato dominical, como los habíamos mencionado, grabando porque se va la luz y la otra también, por supuesto, por la diferencia horaria con respecto a Bruselas. Un abrazo a la distancia, que la pasen bien. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez.